Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Uruguay Televisión, programa número 29 en este ciclo 2014. Hoy un programa que está enfocado en el tema salud y vamos a tener dos invitados que son referencia para hablar justamente de este tema. También vamos a estar recibiendo a Valeria para analizar lo que fue la visita del presidente Mujica a Brasil. Por eso ya mismo vamos a los títulos del programa de hoy. El proyecto de construcción del puerto de aguas profundas en Rocha y la interconexión energética con Brasil. Temas que estuvieron en la agenda del encuentro entre José Mujica y Dilma Rousseff. Analizamos la visita del presidente al vecino país. El sistema de salud uruguayo fue calificado como uno de los mejores del mundo y como modelo de referencia, según un reporte internacional. Recibimos a la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muniz, y al senador electo y actual diputado nacionalista, doctor Javier García. Comenzamos el programa de hoy con una recomendación, lo que hacemos sábado a sábado, Antel, brindando sus mejores servicios. Plan Pymes con Vera LTE incluye hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis, para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS gratis. Equipos sin costo y a tu elección. Contratalo a través del 0800 2030 o a empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a avanzar en el programa de hoy recibiendo en primera instancia a Valeria Superchi. ¿Cómo te va, Vale? Bien, Sergio, buenas noches para ti y para todos. Bueno, y el presidente Mujica fue el primero en ir a saludar a la reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Exactamente, además una elección en Brasil que generó mucha expectativa en nuestro país. El propio presidente Mujica lo había destacado previamente, la importancia que tenía para Uruguay en la visión, por supuesto, del gobierno actual, la continuidad de la política que está ahora en Brasil. Que además se definió el mismo día de la primera vuelta de las elecciones aquí. Coincidió todo en aquel 26 de octubre. En aquel 26 de octubre, donde evidentemente el propio presidente decía, yo quiero que gane Dilma. Lo dijo, bueno, y la fue a visitar, como decías vos, fue el primer mandatario... Ese mismo día dijo, la voy a ir a visitar en unos días. Exacto. Y dentro de las cosas que se resaltan de lo que fue esa visita del presidente Mujica, hace poquitos días nada más, es el acuerdo para que Brasil forme parte del tan mencionado proyecto del puerto de aguas profundas que se va a hacer en Rocha. ¿Se acuerdan ustedes que la ubicación del puerto ha cambiado un poco, también supeditado un poco a lo que había establecido Aratirí? Pero el acuerdo que se consiguió por lo pronto en esta visita del presidente es que Brasil forme parte de este puerto, de este emprendimiento, y también se cambió el concepto, es un puerto regional. Sí, puerto Mercosur. Exactamente, un puerto que va a incluir también a Bolivia. Recuerden ustedes que Bolivia, ya lo hemos mencionado, está en proceso de adhesión al Mercosur, así que también va a ser un puerto muy importante para todo lo que tiene que ver el bloque, ¿no? Vamos a algunos datos que de repente pueden interesar. ¿Para qué fecha estaría pronto este puerto? ¿Cuánto cuesta en el inicio, por ejemplo? 2017 es el año que se prevé esté construido este puerto. Va a ser mediante un proyecto de participación público-privada y se estima la construcción en unos 600 millones de dólares. Por lo menos ese es el delineamiento inicial de lo que son los cálculos. Ahora se está haciendo toda la planificación para lo que tiene que ver la parte administrativa también del puerto, dándole este carácter, por supuesto, de terminal portuaria regional que va a estar en Rocha. El otro tema importante y que hicieron hincapié no solamente el presidente, sino la delegación que lo acompañó fue la interconexión energética con Brasil. Exactamente, y vamos a escuchar ahora al presidente de la República haciendo referencia a los temas que estuvieron abordando con Dilma Rousseff y en los que habló también del concepto político de esta visita. Y después comentamos el tema de la interconexión energética, que es también muy importante, y sobre todo la influencia que va a tener la regasificadora que va a estar funcionando también en nuestro país. Pero, señor director, escuchemos al presidente Mujica. Estuvimos conversando sobre una agenda de problemas que hemos estado trabajando en estos años
la cuestión eléctrica, la interconexión, cuestiones de infraestructura, otras cuestiones integración productiva que tienen que ver con el desarrollo de la región. También conversamos en claves políticas, porque somos seres políticos, y naturalmente en el marco de la región, la visión de tratar de impulsar un puerto regional, más que no pretende ser un puerto uruguayo, sino un puerto de la región. El Río de la Plata, ustedes no tienen idea, se está transformando en un conventillo de barcos que se pescan, y es un río complicado y necesitamos dar ciertas respuestas. Así escuchábamos y veíamos al presidente Mujica luego de la reunión con Dilma Rousseff, pero lo decíamos antes, la planta regasificadora que está en construcción aquí en nuestro país, ¿qué rol puede llegar a cumplir de futuro? Sí, se estableció con Brasil y con Argentina en menor medida, pero sobre todo con Brasil, la exportación, la venta del gas natural excedente, que va a haber bastante, y se acordó entonces que va a ser trasladado a Brasil, a Porto Alegre puntualmente, por barcazas que van a estar desplazándose con el gas natural que se pueda exportar. Esto sobre todo nos despega un poco de la dependencia que se pueda tener de las necesidades energéticas de Argentina. Brasil también tiene necesidades que van a ser satisfechas en parte con eso. Por lo pronto, la zona de Porto Alegre. Y también otro tema que comentábamos, la interconexión energética. Eso va a ser la excusa, por decirlo de alguna manera, para que Dilma Rousseff esté viniendo a nuestro país. En el mes de enero, febrero, se estima, venga para participar de la inauguración de un parque eólico en Colonia y así, bueno, empezar a sellar esta interconexión de los sistemas energéticos de los dos países, y va a ser entonces la visita que va a hacer Dilma Rousseff a nuestro país, ahora nomás en poquito, nada más, enero, febrero. Muy bien, Valeria. Antes de despedirnos, el saludo para los industriales, ya Exacto. que el pasado 12 de noviembre fue el Día de los Industriales, así que allí también hubo alguna connotación en cuanto a reclamos y... Sí, se habló mucho de ese dólar a 27 pesos, que en definitiva Carrau, lo decía el presidente de la Cámara de Industria, no fue un pedido que se hizo, sino un planteo de que sería mejor para ellos por el tema de competitividad tener un dólar a 27, pero no fue un reclamo planteado. Muy bien, Valeria, te espero el próximo sábado. Perfecto, como siempre le agradecemos a Liber Luna por el peinado de todos los sábados. Y a ustedes les pido unos instantes nada más, porque vamos a ingresar justamente en el tema salud y también, evidentemente, hablar de esta campaña electoral de cara al 30 de noviembre. Vamos a recibir en primera instancia al diputado Javier García, senador electo del Partido Nacional. Ya volvemos. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto.
El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Seguimos adelante, Somos Uruguay Televisión y recibimos con muchísimo gusto al senador electo y actual diputado del Partido Nacional, Javier García. Javier, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer. Y antes que nada, las felicitaciones porque en lo electoral, y más allá de que todavía el proceso está abierto, ya que queda el balotaje, en lo que fue la primera parte y lo que se llama como la elección parlamentaria, el sector Espacio 40 obtuvo una muy buena votación y bueno, vas a estar pasando de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Sí, es una proyección, una votación de un trabajo de mucho tiempo, de un sector político que conformamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo durante los últimos años y que en esta etapa final, estos últimos 2 años que ya van a cumplir dentro de un mes, tomamos esa linda decisión de empujar un proyecto de renovación con Luis a la cabeza y que generó primero la renovación en el Partido Nacional y que, bueno, se consolidó ahora en la primera vuelta. Que además, Javier, asumiendo algún riesgo, porque cuando se conforma el Espacio 40 y tomás la opción de apoyar a Luis Lacalle Pou como candidato, en ese momento todo el mundo daba prácticamente como ganador a Jorge Larrañaga en lo que era la interna del Partido Nacional. ¿Evaluaste el riesgo? ¿Qué balance haces hoy con los resultados a la vista? En la vida política hay que jugar de acuerdo a las convicciones. Nuestra convicción siempre fue de que era necesario un proceso de renovación en el Partido Nacional, que ese proceso de renovación en el Partido Nacional llevaba al Partido Nacional a estar en las puertas del gobierno. Cuando tomamos la decisión, Luis en las encuestas marcaba 4%. Y la verdad que era bastante distante de esto que andamos hoy, ¿no? Claro, el otro día en justamente una reunión, una especie de balance que hacen los sectores post elecciones o primera vuelta, yo escuchaba a Lacalle Pou agradeciendo especialmente a Javier García y también a otros dirigentes, como el caso del edil Curvelo y otros dirigentes del Espacio 40, por haber justamente lo que decías, apostado a su proyección cuando todavía era un diputado más y nadie lo percibía como convirtiéndose en el candidato único del partido. Con un agregado que viene interesante, va en la línea de lo que tú decís, y es que rompimos los moldes partidarios. El molde partidario decía que el Partido Nacional estaba basado en 2 columnas, el wilsonismo y el herrerismo, el herrerismo y el wilsonismo, ¿no? El Partido Nacional Independiente y el herrerismo antes. Y obviamente Luis con su origen claramente herrerista, nosotros con nuestro origen claramente wilsonista. Nosotros nos formamos de la mano de Wilson, fue nuestro maestro en la vida política. Pero el molde decía que esto no se juntaba, que andaba por caminos paralelos. Y nosotros tomamos la iniciativa de romper ese esquema y decir, a ver, la primera definición es la definición partidaria, somos nacionalistas, habitamos la misma casa y lo hacemos porque queremos, porque voluntariamente abrazamos estas ideas. Por lo tanto, puede haber tildes o matices de diferentes, pero no lo troncal. Y con Rodrigo Goni, que ahora es electo diputado, con Juan, bueno, en todo el país, con Sebastián da Silva Montevideo, con una cantidad de compañeros. Y después una proyección nacional, conformamos el Espacio 40 en 11 departamentos del país en 8 meses. ¿No? Y la verdad que esa decisión la tomamos en virtud de que estábamos convencidos de que en la vida política no se viene a sacar cuentas. Se viene a jugar por lo que uno piensa. Nosotros creíamos que el proceso de renovación era indispensable, que lo es en todo el sistema político, pero lo nuestro es el Partido Nacional. Así que en nuestra casa empujamos. Y bueno, los resultados electorales dieron que aquello que parecía un proyecto lejano, en verdad era el reclamo que tenía la gente, renovar, terminar con el discurso de la renovación en los discursos y hacerlo en la realidad. Javier, como todo partido y como todo campeonato que todavía está abierto, hablamos ya de los buenos resultados. Ahora vamos a hablar de los otros, porque en esta instancia electoral, evidentemente, si uno lo analiza y a simple vista,
ve un favoritismo en el oficialismo, en el Frente Amplio, y ve a un rival como la Calle Pou, que de repente no tuvo lo que vislumbraba o lo que las encuestadoras también alimentaban, ¿no? ¿Cómo está parado el Partido Nacional de cara al 30 de noviembre? Un dato objetivo, el único partido que crece en este proceso electoral es el Partido Nacional. Es un dato objetivo, ¿no? De todos los partidos que disputaron. El Partido Nacional es el único que crece. Es verdad, nosotros creíamos que quizás 1,5 puntos o 2 más debería haber. O pensamos que iba a haber, ¿no? Como también todos pensaban que el oficialismo iba a tener un par de puntos menos. Claro, la mayoría parlamentaria, yo creo que ese fue la realidad. Ese fue el punto de inflexión. Pero las encuestas la agarraron como a la espera en la interna, y de eso nos sabemos bastante porque tuvimos las encuestas que nos ponían el freno de mano y le ganamos las encuestas. Y en estas encuestas me la agarraron como a la espera, ¿no? Entonces, bueno, pero la realidad es tenemos un proceso que es un poco diferente al que pensamos, pero que tiene una realidad que es bien diferente a la del 2009, y es que al balotaje del 2009 se entró con mayorías parlamentarias consolidadas en las 2 cámaras, que no es la realidad actual. Actualmente hay una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, que obtuvo legítimamente el Frente Amplio, pero en el Senado no hay mayoría parlamentaria. Entonces es un proceso muy parecido al que históricamente vivió Estados Unidos, muy parecido. Estados Unidos vivía un presidente con una cámara, pero sin la otra cámara. Bueno, hay posibilidades ciertas que se dé esto, porque la realidad es que yo digo, en forma real, es difícil, pero también los números son fríos. 52% dijo que no quería, que quería cambiar, digámoslo por la positiva, que quería cambiar el gobierno de Frente Amplio, y 48% dijo que lo quería mantener. Así que, bueno, estamos a un par de semanas de saber el resultado final. Yo sé que es muy difícil a un político y a alguien que está en la oposición y de repente, hoy por hoy, situado en la minoría, preguntarle si se da lo que aparentemente puede llegar a pasar. ¿Qué posicionamiento va a tener Javier García dentro del Partido Nacional, ahora en la Cámara Alta, en el Senado? ¿Cuál va a ser tu acción, tus temas centrales, pensando en un gobierno del Frente Amplio en un tercer periodo? Lo primero que quiero pensar es en un gobierno del Partido Nacional. Yo dije que era difícil. Claro, no, pero es fácil contestarla. Lo primero que tengo en la cabeza es, en estas 2 semanas que quedan, construir esta renovación por la cual con tanta convicción peleamos hace 2 años. Si es así, si la gente decide que sea así, nos gustaría respaldar al gobierno de la mejor forma posible. Si no fuera así, es claro que hay otra decisión ciudadana que hay que respetar como la anterior. Si la gente decide que el oficialismo sea el Frente Amplio, nosotros habremos sido electos para la oposición. Felipe González, ese gran jefe de gobierno que tuvo España, poco tiempo, bueno, fue el primero fue Suárez, que fue otro gran primer ministro, pero Felipe González decía en España en su momento que los buenos gobiernos existen cuando hay buen gobierno, pero todavía más cuando hay buena oposición. Entonces el equilibrio democrático, el equilibrio institucional lleva a que todo el mundo deba estar representado. Si nos toca hacer gobierno, esperamos tener una buena oposición. Si nos toca hacer a nosotros oposición, esperamos representar bien a la gente que nos votó. Los temas veremos. Claro, Javier, pero yo apunto a cosas que han quedado pendientes. Cambiás de Cámara, de diputados pasás al Senado. Fuiste un impulsor permanente de diferentes proyectos y en distintas áreas, a diferencia de repente de algunos legisladores que se especializan en algunos temas. Estuviste en la Comisión de Salud, en la Comisión de Defensa. ¿Qué proyectos ves viables, siendo oposición o continuando la oposición, que puedan tener una repercusión con un gobierno presidido por Tabaré Vázquez? Voy a volver a hacer el cambio de pregunta. Me imagino en un gobierno del Partido Nacional la construcción del Hospital del Cerro. Ese es un proyecto que lo venimos impulsando desde el Partido Nacional desde hace ya 2 elecciones. Hubieran estado todas las condiciones dadas para hacerlo en este periodo pasado. ¿Por qué digo? Porque estuvieron dadas desde el punto de vista económico. El mayor presupuesto de la historia en materia de salud pública se dio en este periodo. Estamos pisando los 1.000 millones de dólares anuales. Una montaña de dinero, por suerte, para destinar a la salud. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en materia de índices y de infraestructura no fueron buenos. Entonces yo me imagino terminar
este próximo periodo que empieza ahora, es decir, terminar el 2020, con que cerquita de aquí, en el oeste de Montevideo, la zona que reúne la mayor cantidad de pacientes de salud pública tengan su hospital y podamos concluir una obra que se inició en el gobierno del Partido Nacional de la década del 90, que fue el Centro Coordinado del Cerro, donde había una policlínica, teniendo un hospital, porque ya el centro quedó chico, hay mucha población y tienen muchos derechos que todavía no están satisfechos en materia de salud. Es una obra que la veo. Aprovechando que, bueno, justamente le diste introducción a este tema, en el programa de hoy vamos a tener a la ministra de Salud Pública en el último bloque, y aparte médico de profesión también, quizás mucha gente... compañeros de generación con la ministra. Eso, quizás mucha gente no lo sabe, médico de profesión, por algo también ha sido generador de ideas y de impulsar algunos temas en el área de la salud. ¿Cómo pensás o cómo evalúas, luego de ya varios años, porque fue en el primer gobierno del Frente Amplio, la reforma del sistema de salud? El sistema de salud vino para quedarse. ¿Por qué? Porque su estructura es mucho más tributaria que sanitaria. Está mucho más vinculada a la recaudación que a lo que para nosotros hubiera sido el centro de una reforma, que es la calidad de los servicios que se prestan. Es decir, que tus derechos como paciente estuvieran bien cubiertos, que tu atención estuviera bien cubierta y que esa atención fuera de calidad, ¿no? Eso yo creo que debe ser el objetivo de todo sistema de salud. Nosotros creemos que esta reforma se quedó en un aspecto, es en su arquitectura tributaria. Y da, estos son números fuertes, ¿no? Da que teniendo el mayor, como decía recién, el mayor presupuesto en materia de salud pública, sí, pero además teniendo casi 400.000 pacientes menos para atender, porque pasaron del sector público al sector mutual, tengamos quizás los peores niveles de asistencia en materia pública, que se marcaron algunos hitos trágicos, desgraciados. Todos acordamos el evento en Paso de los Toros, ¿no? De la mamá en Paso de los Toros, falleció sin asistencia en la puerta de la Ruta 5, es decir, no en un pueblo perdido de campaña donde no hay acceso, no, en la puerta de una ruta nacional a 200 kilómetros de acá, ¿no? O que se haya tenido que declarar hace 3 años atrás la emergencia sanitaria en el Uruguay, cosa que no sucedió ni cuando el país se fundió, quebró en el 2002. ¿Cómo puede ser que un país que destina el platal que se destina, que se puede invertir en materia de salud, tenga que decretar la emergencia sanitaria porque hay, como había en el 2010 y en el 2011, 5.000 uruguayos, algunos de ellos con más de 2 años, que debiendo haber sido operados, con la indicación de ser operados y sin ser operados? O que la gente, vayamos al sector mutual, o que la gente que se atiende en el sector mutual, cuando tiene que pedir una hora por un especialista, le den para 3 o 4 meses, con suerte, ¿no? Entonces, nos parece que el sistema de salud, que como te decía, vino para quedarse, lo que hay que agregarle es que le llegue en buena calidad de atención a los pacientes, porque si no tiene sentido. Porque el FONASA no lo cobran a todo. Ahora, aparte de pagar el FONASA, voy a recibir una atención buena, a tiempo, de calidad, por ese monto que cada uno de nosotros paga con su trabajo. Vamos a volver a estos temas y a estas deficiencias, pero quiero ir al origen. Bien. 2005, cuando se elabora el Sistema Nacional Integrado de Salud. La estructura, porque evidentemente había una emergencia, sobre todo en el ámbito privado, muy importante, con mutualistas que se caían, y había que intervenir, y el Estado creo que tenía que intervenir. ¿Evaluás que la medida y el proyecto fue positivo en ese momento? A ver, yo no soy de las personas que cree que todo lo que hace el otro está mal. Me parece que esa actitud es una actitud necia primero, pero aparte muy poco inteligente, porque la actividad humana es una actividad muy rica. Y los partidos políticos, cuando gobiernan, todos hacen cosas buenas y de las otras. Nadie tiene el monopolio de la máquina de hacer las cosas bien no, todos dejan buenas cosas. Nosotros no votamos el sistema. Justamente creíamos que se estaba dando, que este sistema tenía una injerencia, un descentralismo de poder político muy fuerte, político, más que estatal, político, y que eso era negativo porque le quitaba la capacidad de creación, la capacidad de administración y de gestión, con los debidos controles, pero de gestión de las instituciones. Pero como te decía, como esto forma parte, empezó a andar en enero del 2008. Enero del 2008. Se votó en el 2007. Pero esto
tiene tal grado de complejidad en su arquitectura y participa tanto de la estructura tributaria del país y sobre todo de la seguridad social, que si uno tratara de tocar esto puede generar un perjuicio muy importante. Entonces nuestra opción es, a ver, de esto que está funcionando, veamos qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que le falta. Y a nosotros nos parece que le falta trabajar mucho en 2 áreas. En la calidad de la atención que se brinda. Cuando uno habla de calidad, habla de que cuando necesita un médico lo tenga en forma oportuna. No que le digan venga dentro de 4 meses. Que es un tema de organización. De gestión. De gestión. De gestión, sin duda. Es Porque la gran carencia de esto. Porque como médico, que conocés mucho ese terreno, los hospitales hoy por hoy se percibe que están mejor. Bueno, es de todo, ¿no? Digo, Ahí, por lo menos en cuanto a... Bueno, esto que te estaba relatando recién fue en el Hospital de Paso de los Toros. No, yo sé que hay hechos que denotan que el sistema de repente ha fallado en la gestión. Te voy a dar un caso que es muy... Cuando tú recorres el interior, es decir, cuando uno recorre el interior por la actividad política, por ejemplo, ¿cuál es el reclamo más generalizado en todo el interior? Tú llegas a una localidad del interior y dicen, ¿cuál es lo que se está necesitando? Todo el mundo dice la ambulancia. La ambulancia, sí. Pero es una cosa que uno dice, a ver, es automático. En un país que destina mil millones de dólares a la salud pública, ¿cómo puede ser que falten ambulancias? O pasa otra cosa, a veces hay ambulancia pero no hay chofer. ¿Cuál es el problema? Es gestión. Es decir, cuando el que administra no puede tomar las decisiones adecuadas para que funcione la máquina, ¿no? El otro día estábamos hace 2 o 3 meses, en Noblía, Cerro Largo allá, fronterizo, cercano a la frontera. Le decían acá una señora maniceras que se dedican a la cosecha del maní, decían, acá, Javier, para enfermarse hay que enfermarse de lunes a viernes de 10 a 14, y si no, como dicen los gurises, estás en el horno, porque después las 14 no hay médico, o los fines de semana tampoco. Pero esto no es Noblía, es decir, es decenas y decenas de pueblos en el interior. Yo recuerdo no hace mucho que en este periodo, bajo la presidencia de Mujica, surgió la polémica de los especialistas. El médico especialista que no está en el que no va al interior. Exactamente. No, pasa otra cosa. Yo te decía, y me quedó, quiero completar la frase, que nosotros queremos trabajar en 2 áreas que fueron las que faltaron en este diseño. La calidad, una buena atención cuando se necesita, no cuando te toca, sino cuando se necesita, porque uno está enfermo hoy, no dentro de 3 meses, ¿no? Y lo otro es la formación de los recursos humanos. No se previó que el sistema requería formar recursos humanos especializados. Y pasa una cosa muy paradójica. La institución que tiene bajo su facultad proveer los recursos humanos no integra el sistema de salud. El Hospital de Clínicas no integra el sistema de salud. Uno de los hospitales más grandes del país no integra el sistema de salud. Entonces, al final, uno pasa raya después de 7 años de trabajo, 6, 7 años de funcionamiento del sistema, y se encuentra con que el sistema no es nacional ni es integrado, salvo en su nombre. ¿Por qué no es nacional? Porque, entre otras cosas, los ejemplos que te ponía recién, no alcanzan, no ha habido servicios adecuados a nivel nacional. ¿Por qué cuando se piensa en un IMAE cardiológico, no se piensa que ese IMAE no tiene que ir en el departamento que ya tiene 6 IMAEs cardiológicos, que es Montevideo, que tiene que ir al norte del Río Negro? Entonces, ¿qué hace la administración? Aprueba un 7º Montevideo. Yo digo, ¿y los uruguayos que viven al norte del Río Negro? ¿Son de clase B? Sí. Porque todos sabemos que cuando uno tiene un evento coronario, las primeras 3 horas son claves en la persona, en la salvarle la vida o mejorar su calidad de vida posterior. Ahora, al norte del Río Negro, más de 3 horas. Javier, no me queda mucho tiempo, pero los últimos minutos. Esa visión que de repente tiene gran parte de la población, que evidentemente también tiene una óptica política y estamos en campaña. No, pero no es de campaña, es que es política la óptica. Exactamente. La salud es un política tema de gestión. Pública. Ahí claro. está. Pero ¿cómo se entiende que desde el exterior surjan algunos conceptos como que el sistema de salud uruguayo es uno de los mejores del mundo y modelo de referencia, manejado por publicaciones que no tienen nada que ver con nuestro país, ¿no? Ni con el Frente Amplio. Claro, pero nosotros vivimos acá, no vivimos en el exterior. Claro, por eso, Entonces, lo que nosotros tenemos que comparar es con nosotros mismos. Es decir, si acá tardamos 4 meses por un especialista y me dice que en un país del exterior tardan 6, yo digo, están peor que nosotros. Claro. Ahora, eso no quiere decir estar bien, eso no quiere decir estar mal.
Nosotros vimos acá, el Uruguay es un país que tiene una larguísima tradición de servicios de salud. Sí. Una larguísima. Y lo increíble es que teniendo mucho más recursos que los que se tenían hace muchos años, 3 o 4 veces más recursos, los servicios han empeorado en muchas áreas y no se ha podido mejorar como se debían mejorar. Entonces yo digo, nuestra visión no es refundacional, es decir, hay que entrarle fuerte a la gestión. Los recursos que se recaudan salen del bolsillo tuyo, del televidente, de todos los trabajadores. Bueno, tienen que volver en buenos servicios, porque de lo contrario, si no, es pura teoría lo del sistema nacional. Javier García, diputado, senador electo, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber conversado de estos temas. Sé que el tema salud es un tema que te importa y mucho y que seguramente en el próximo periodo se podrá profundizar y volver a tener esta charla. Costumbres uruguayas, y somos Uruguay, a nuestros invitados no los dejan irse con las manos vacías. Muchísimas gracias. Una carpeta en cuero. Un placer. Hecho por gente uruguaya. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Y muchas gracias por la invitación. A ustedes les pedimos unos segundos nada más porque ya ingresamos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Vamos a recibir y vamos a seguir hablando de la salud pública porque viene la doctora Muniz, titular de esa cartera. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. ...1828... Teleatención Ciudadana... ...el número de la Comuna Canaria. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Tramo final de este programa de Somos Uruguay Televisión. Antes una recomendación muy especial. Antel brindando sus mejores servicios con el plan Pymes con Vera LTE. Incluye hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Equipos sin costo y a tu elección. Contratalo a través del 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a recibir con muchísimo gusto a la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muniz. Muchas gracias, ministra, por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Y ya venimos en este programa hablando de salud, porque en el bloque anterior estuvimos con el diputado Javier García, médico de profesión, aparte compañero de generación. Sí, de verdad. Sí. Él lo destacó. Y estuvimos hablando de lo que es la salud uruguaya hoy por hoy. Estamos en campaña electoral, donde de repente capaz que las visiones pueden ser un poco encontradas, pero en las últimas semanas una publicación internacional manejaba un concepto de que el sistema de salud uruguayo es uno de los mejores del mundo y es modelo de referencia. Y allí nos igualan prácticamente con el sistema francés y el sistema de Malasia. Yo me imagino para usted como ministra es un orgullo, ¿no?, poder hablar de esto. Pero ¿cuáles son los argumentos que hacen que esta visión internacional posicione el sistema de salud uruguayo como uno de los mejores o de referencia? Sí, ustedes saben que en realidad es una encuesta publicada por una página de Retiro Global que aconseja a las personas de la tercera edad, sobre todo personas de muy buen pasar económico, a qué países retirarse e ir a pasar digamos, sus años posteriores a la jubilación.
Ustedes saben que Uruguay estaba posicionado en el tercer lugar, pero cuando puntea solamente el sistema de salud, que es uno de los parámetros, lo ubica en segundo lugar. Y lo hace en referencia a ciertos indicadores que toman. La mortalidad infantil, habla también del número de médicos por habitante, el número de camas por habitante, el costo de los medicamentos, la accesibilidad a los servicios de salud. Y bueno, con esos indicadores construye eso y a Uruguay nos ranquean segundo, después de Francia y antes de Malasia. En realidad nosotros, capaz que si hubiéramos hecho un ranking de sistema de salud, hubiéramos considerado otros indicadores. Obviamente no es un ranking establecido por nosotros. Pero bueno, en realidad lo único que nos hace es que nos motiva para seguir trabajando. Obviamente que es un motivo de orgullo. En realidad yo me llevo, como siempre digo, el galardón de, en realidad, de cientos y cientos de trabajadores de la salud a lo largo y ancho de todo el país, que trabajan muchísimo. Pero en verdad es eso, nosotros nunca hubiéramos rankeado de esa forma, hubiéramos utilizado otros indicadores. Pero sí nos motiva muchísimo para seguir trabajando. También, y en esa línea, hubo referencias también en los últimos tiempos, mucho se está hablando y mucho preocupa a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, el avance del ébola. Y justamente usted puso que como ejemplo que Estados Unidos considera a Uruguay un modelo de referencia en la materia, junto con Cuba. Sí, bueno, ustedes saben que inclusive la semana pasada una reunión por ébola, perdón, la semana pasada no, la anterior en Cuba, ¿verdad? Donde justamente Raúl Castro saluda justamente al personal norteamericano que estaba participando de ese encuentro, como diciendo, bueno, más allá de las diferencias políticas que tenemos frente a un tema que es humanitario y es un tema de una crisis sanitaria, nos ponemos de acuerdo. Y justamente Estados Unidos, bueno, ¿en qué países se apoya? Y utiliza justamente a Cuba y a Uruguay por el tema de que rápidamente son dos países que establecieron protocolos, que rápidamente se equiparon, que buscaron trabajar seriamente en el tema, ¿verdad? Así que sí, y bueno, lo bueno es que en realidad estamos trabajando junto con los dos países, estamos colaborando, y bueno, vamos el viernes a una reunión también de ministros de Mercosur donde vamos a plantear el tema y la necesidad de que todo Mercosur también respete el reglamento sanitario internacional, las pautas, ¿verdad?, del propio reglamento del Mercosur y la internalización de sus normas, y bueno, sí, seguimos trabajando así. Ministra, vamos a volver al tema de la gestión y al tema más bien doméstico, pero ya que estamos hablando del ébola, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha reaccionado el sistema de salud público y privado ante esta amenaza que está latente en el mundo? Hay que tener en cuenta que en enero, queda muy poquito, va a venir un contingente importante de oficiales, de efectivos uruguayos que se encuentran en el continente africano. ¿Cómo está preparado Uruguay para justamente poder bloquear el tema del avance del ébola? Bueno, primero que ustedes saben que hay varias medidas que Uruguay no toma solos, ¿verdad? Sino en el contexto justamente de ese reglamento sanitario internacional. El día 13 de agosto la Organización Mundial de la Salud determina que hay una alerta sanitaria de nivel internacional. Al día siguiente Uruguay publica ya su reglamento, ¿verdad?, o su protocolo, teniendo en cuenta justamente las indicaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Debiendo decir algunas cosas, que la revisión de este protocolo es periódica porque se va adaptando a las diferentes circunstancias que se van viendo en forma ¿verdad?, en los distintos países. Claro. Por otro lado, seguimos contactados prácticamente casi a diario con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y también estableciendo nuestros protocolos y adecuándolos, generando las alertas cuando hay que generarlas, pero además, bueno, obviamente en todo esto hubo una compra de insumos que ustedes saben, bastante importante, todo el tema capacitación que durante el mes que viene se va a estar incrementando con la participación de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, además de las revisiones de estos protocolos y la adecuación, no importa ahora cuál es el lugar, ni mucho menos, pero sí hubo primero el contacto con Sanidad Militar. Ustedes saben que Sanidad Militar es de alguna forma quien se va a encargar de lo que es la contingencia ante la eventualidad de un caso sospechoso y por lo tanto ahí hubo que dirigir varias acciones. Bueno, un laboratorio de alta seguridad, el lugar donde se va a realizar
no sé, el aislamiento, vamos a decirle así, que no es una cuarentena, ¿verdad? Porque es por 21 días. Y frente a un caso sospechoso, sí, ahí sí el aislamiento y las muestras, cómo se van a sacar, las condiciones de inactivación y por lo tanto el traslado a un laboratorio internacional que es el único que va a funcionar porque así está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Ministra, ¿tenemos especialistas preparados para poder enfrentar esto? Bueno, a ver... Porque digo, hablamos de una enfermedad que de repente es un poco lejana para el uruguayo, ¿no? Evidentemente lo vemos como algo que le pasa a otros ciudadanos del mundo. Pero el plan de contingencia lo tenemos que tener. Sí, sí. Más hoy por hoy, donde se viaja mucho más que de repente lo que se viajaba antes. ¿Los especialistas están preparados, conocen la enfermedad para poder atender a la población? En realidad lo que nosotros precisamos no es tanta cantidad de especialistas. Obviamente hay un grupo de virólogos y hay un grupo de laboratoristas que se encargan de determinadas eventualidades. En realidad el resto ustedes saben que se va a tratar como una enfermedad grave, como una enfermedad hemorragípara grave y por lo tanto el tratamiento sintomático. Acá lo principal de la capacitación es el tema de la protección personal, es el tema del aislamiento y el uso de la ropa adecuada. Por ejemplo, una de las cosas bien interesantes, y en este momento hay profesionales uruguayos, tanto de Sanidad Militar como del Ministerio de Salud Pública, justamente en Cuba en este momento capacitándose. Cuba envió ya 500 personas, ¿verdad?, entre médicos, enfermeros, al África, a la zona de la epidemia, y ninguno se contagió. Pero esto tiene que ver con las medidas, ¿verdad?, de uso, la ropa, ¿verdad?, de protección personal. Claro. Y el tema de la responsabilidad y educación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si nosotros vemos fuera de África, en realidad todas las personas que se contagiaron es personal de salud. Y en algún momento falló el tema justamente de la protección personal, de la ropa que se utilizó, o cómo se la pusieron o cómo se la sacaron. Parece o da la sensación de que la alarma extrema que había surgido hace un par de meses, hoy está como más dominada o más controlada quizás. Sí, bueno, ustedes saben que en la curva de la epidemia existen algunas semanas, ¿verdad?, donde se produce el pico, el acmé, digamos, de la epidemia y luego empieza a descender. En este momento prácticamente estamos en una meseta sin que haya descendido del todo. Esto no significa que la enfermedad va a desaparecer, claro, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir preparados igual. No va a desaparecer, pero sí estamos fuera del acmé y igual nos obliga a mantener el alerta. Ministra, dejamos el ébola, vamos a la gestión, vamos a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. En el bloque anterior, ya se lo dije, estuvimos junto con el diputado Javier García, médico de profesión. El tema del sistema estuvo en la charla y él manejaba este concepto. El Sistema Nacional de Salud vino para quedarse. Eso de repente es una buena señal en cuanto a que, si bien está en la oposición, reconoce que este sistema era oportuno implementarlo. Pero también critica carencias y fundamentalmente apunta a la gestión. El usuario del sistema de salud hoy por hoy se sigue quejando de la demora en los especialistas, del costo que tiene de repente ir a una mutualista con los pagos de ticket. ¿Qué evaluación hace usted como ministra? Bueno, la primera cuestión es que obviamente hay todavía temas para resolver sobre los cuales estamos trabajando. Hay temas que son más fáciles de solucionar, hay temas que son más complejos. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de los tickets de medicamentos, yo entiendo que todavía es un coste muy importante para muchas familias, pero también tenemos que decir que los medicamentos en promedio desde el año 2005 han bajado un 60-70%, lo cual no es menor. Claro. Por otro lado, si ustedes recuerdan, previo a la reforma a la salud, por ejemplo, una tomografía andaba en el orden de los 6.000 pesos. Hoy el costo más alto son 800 pesos, lo cual no deja de ser un problema para muchas personas. Pero recordar primero, la ACE que había antes no es la ACE de ahora, hoy es ACE de muchísima calidad, con hospitales de primer nivel, con servicios de referencia. Digo esto, en los cuales obviamente por un servicio público, en lo cual no se pagan los costos. Los costos de tickets de medicamentos y órdenes. Lo mismo todo el sistema público. Hoy hablamos de sanidad militar, sanidad policial, el Banco de Previsión Social, realmente servicios de mucha calidad y gratuitos, ¿verdad?, para las personas, para sus beneficiarios. Claro, pero la relación presupuesto que ha aumentado notoriamente en estos últimos 10 años,
¿está acompasada con la calidad de atención? Totalmente, sí. Eso lo puedo decir. Y además hay números que así lo avalan, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, en ACE, y prácticamente aquellas listas de espera que ustedes se acuerdan que inclusive dio lugar a una emergencia sanitaria votada en el Parlamento, que había listas de espera muy importantes, hoy no existe. Es más, en aquel entonces, yo no me acuerdo ahora exactamente los números, pero en realidad los números de consultas se han prácticamente quintuplicado en ACE por usuario, por año. El número de accesos a las cirugías también y realizadas dentro de la propia ACE. Pero además, hay indicadores que además ni siquiera son de un prestador, los indicadores país, la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que en 20 años se redujo de 19 a 8,8 por 1000. Si uno piensa la tasa de mortalidad materna, Uruguay es el país que más descendió la mortalidad materna en los últimos 10 años en toda América, más que países como Estados Unidos, como Canadá, como Cuba, ¿verdad? Con sistemas sanitarios, Cuba como un sistema sanitario avanzado y los otros como un sistema, en realidad, con todos los aspectos, digamos, científicos y tecnológicos. Así que en realidad yo creo que Uruguay puede demostrar justamente los avances. Esto no quiere decir que no haya cosas por hacer, por supuesto que las hay. Por supuesto que reconocemos que todavía hay tiempos de espera en los especialistas y en determinados especialistas. También hay que decirlo, no es en todos. Están esas listas de esperas en el sistema público y privado. En general más en el sistema privado que en el sistema público. Pero, ahí hay varias cosas y es un combo de muchos temas a atacar a la vez. Hay temas de gestión, es cierto que lo hay en algunas instituciones sí, en otras no. Hay temas también, sobre todo hay temas culturales. Por ejemplo, y yo estoy media cansada capaz que ya los aburro con siempre el mismo ejemplo, pero la gente, por ejemplo, por hipertensión arterial termina en un cardiólogo. Cuando en realidad el cardiólogo, el médico del primer nivel de atención lo puede manejar en forma perfecta, salvo, por ejemplo, una hipertensión que ustedes me digan un feocromocitoma, que es el 0,0% es un porcentaje muy chiquitito, ¿verdad? De todos los hipertensos y que necesita, por ejemplo, ahí sí que lo vea un equipo con determinados especialistas. Por otro lado, pasa que los especialistas también se generan una autodemanda, porque en realidad todavía lo que nos cuesta mucho es cambiar, ¿verdad?, esa cabeza y pensar que estamos justamente en otro modelo de atención, en un modelo de atención donde el equipo más importante es el equipo de salud del primer nivel de atención, donde ese equipo tiene que resolver el 80-90% de los problemas de atención a la salud y el especialista reservarlo para las cosas que son realmente las patologías de la especialidad. Ministra, ¿entiende que sigue habiendo una diferencia notoria entre Montevideo e interior? Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué 7 IMAES cardiológicos en Montevideo y de repente 1 en el interior? Bueno, quizá en realidad a esta altura las diferencias hablan más a favor del interior que en Montevideo. En Montevideo el sistema sigue teniendo una superposición de recursos, sigue haciendo una hiperderivación a los especialistas, cosa que no sucede en el interior. Pero mire, el otro día, hace 2 días atrás, 2 o 3 días atrás, estábamos en el Hospital de Florida, donde ustedes saben que se entregaba un premio de calidad al laboratorio de Florida, pero también se conmemoraba aniversario del hospital, se inauguraban obras, en realidad una actividad muy linda. Y le digo, en realidad yo me estoy acostumbrando mucho a los logros del interior, porque esto no es del hospital de Florida, o es un hospital en particular. Los logros en el interior. Es la sociedad la que lo logra. Sí, yo creo que sí. Creo que los trabajadores de la salud han empujado muchísimo para esto. Creo que los prestadores de salud también, con una concepción bastante distinta y mucho más avanzada en el interior en general que en Montevideo. Por otro lado, hay mayor participación de los usuarios, capaz que menos, pero de alguna forma más consciente y más organizada. Usted ha marcado bastante su gestión desde el primer momento en cuanto a que recorre el interior permanentemente, a prácticamente que yo Ahora creo me que, voy a Salto. Creo que no le ha quedado departamento en donde estar. ¿Qué siente cuando recibe de repente los reclamos de los usuarios, de la gente, que sigue insistiendo, pidiendo ambulancia, pidiendo especialistas? ¿Hay respuestas a eso? Sí, primero han habido respuestas. La otra cuestión es que en realidad el interior estaba
Hay reclamos, por supuesto que los hay, pero en realidad también el interior estaba, por lo menos algunas poblaciones sentían que estaban dejadas de lado. Y hoy se sienten reconocidas. Le voy a hacer una anécdota muy breve. La semana pasada estuvimos en Durazno, a 40 kilómetros de la ciudad de Durazno existe un pueblo que se llama Feliciano, con 97 habitantes, a los cuales les voy a mandar un beso enorme porque me enamoré de ese lugar y me enamoré de ellos, realmente. Estando a 40 kilómetros de Durazno, sin embargo, es bien difícil llegar. ¿Por qué? Porque tienen 2 caminos en realidad que son de tierra, pero que además son inundables. Claro. Bueno, nos esperaron con el mayor cariño del mundo, con carteles de bienvenidos, el mantel más lindo que hayan encontrado, la verdad, un encanto. Llevábamos un cardiodefibrilador, estaba el médico del pueblo, ¿verdad?, que va regularmente. En realidad ellos se sienten agradecidos, por supuesto que ellos decían, pero y doctor, acá si llueve, ¿cómo hacemos si nos pasa algo en la noche? Claro. Bueno, ustedes no se preocupen, ya tenemos el helicóptero sanitario, tenemos la forma de llegar más allá de las rutas en las cuales se debió haber invertido y bueno, seguramente estarán escuchando en este momento el informe que dio PP sobre la cantidad de dinero que se volcó a rutas nacionales y que las intendencias no necesariamente pudieron, por los motivos que fueran, ejecutar. Pero lo cierto es que desde la salud tenemos las formas de llegar y llegar a las distintas poblaciones. Lo que sí, les pedimos el compromiso a ellos. Llevamos un cardiodefibrilador, pero lo tienen que aprender a utilizar. Claro. Y por lo tanto, la capacitación, que obviamente ellos estaban encantados, y en todas las poblaciones rurales a las que hemos llegado, realmente están encantados de todos esos logros. Nos queda mucho por hacer, pero bueno, creo que en realidad se avanzó. También, ministra, le ha tocado enfrentar crisis, de repente capaz que no en el cargo de ministra, yo recuerdo los casos de Paso de los Toros. Estaba de ministra. Ya estaba de ministra ahí. Y bueno, y justamente vengo de Paso de los Toros hace unas horas, donde se inaugura, se reinaugura un bloque quirúrgico a nuevo, precioso, una emergencia preciosa, una sala de maternidad preciosa y un convenio de complementación FEMI-IACE para dar atención de calidad a toda la población. Por eso se han tomado acciones concretas, porque si bien esos hechos ocurrieron bajo esta administración, evidentemente como que la cosa ahora parece como que no surgen noticias. A veces uno tiene la cabeza muy centralista y piensa solamente si pasa algo acá en Montevideo, pero del interior como que se ha aplacado eso. ¿Qué acciones tomaron respecto a ese tema? Antes que nada yo le voy a decir, la salud a mí no me gusta decir que no pasa nada, porque en la emergencia, los médicos de emergencia dicen, la emergencia decir que está todo tranquilo, pero de repente cae el rayo en una noche serena, porque en realidad nosotros trabajamos con la vida y cualquier evento que pasa en realidad es muy doloroso. No, influye hasta una carretera, como lo acaba de decir, ¿no? Una ruta. Exactamente, pero sí se han tomado distintas acciones. La primera cuestión es que ustedes saben generar redes de servicios de salud y por lo tanto conectados con una estrategia además de regiones en salud, ¿verdad? Donde se tomó como base la plantilla de ACE porque es el único prestador que está en todos los departamentos del país, pero viene acompañada también por FEMI y por las instituciones no FEMI del interior del país a través de convenios de complementación. Por otro lado, ustedes saben que se le dio una sobrecuota de inversión a las instituciones mutuales para que también reestructuraran su infraestructura, ¿verdad? Se trabajó muchísimo en la capacitación, mucho en el medio rural, más de 400 equipos de salud rural fueron a la Universidad de la República en este año. Ministra, no nos queda mucho tiempo y hablamos mucho de lo que se hizo y la gestión. También, y estamos en momentos electorales, de ganar las elecciones el doctor Tabaré Vázquez ha hecho especial hincapié en el sistema de cuidados, en justamente destinar mayor presupuesto y poder concretar un sistema de cuidados. ¿Qué nos puede adelantar brevemente? No tengo mucho tiempo, pero ¿qué es lo que la población va a ganar con ese sistema de cuidados funcionando? Bueno, ahí está. La primera cuestión es que el sistema de cuidados, ustedes saben que está bien dirigido a 3 poblaciones en especial, ¿verdad? Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas discapacitadas. La primera cuestión es que además este sistema de cuidado no tiene una visión estrictamente médica, sino una visión integral.
y por algo de alguna forma se lidera desde el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Desde el Ministerio de Salud Pública, la óptica que generamos obviamente son nuestros planes, ¿verdad? Junto con Uruguay Crece Contigo, en el plan del niño, donde ustedes saben que ahí hay un plan heredero del viejo plan aduana, pero que ha incrementado sus acciones, ¿verdad? Todas las metas para cumplir en el niño, pero también tratándolo con el binomio madre-hijo, por lo tanto lo cuidamos desde que la mamá está embarazada, visitamos a los niños de alto riesgo, sean que estén ya sea que estén en ACE o en un prestador mutual, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos una serie de controles en niños y embarazadas. En el adulto mayor, el carnet del adulto mayor también, ¿verdad? Apostando a una atención integral. Y en el tema de la discapacidad, que es donde todavía tenemos algunas dificultades mayores. En este momento se relevaron prácticamente todos los establecimientos, pero además estamos trabajando, y eso sí lo quiero contar, ustedes saben que hace muy poquito estuvo León Gieco, ¿verdad? El cantautor argentino, que es una persona encantadora, muy solidaria, con el proyecto Mundo Alas. Mundo Alas es un proyecto que se crea en Argentina, donde él va encontrando distintos artistas discapacitados y juntos emprenden un viaje por toda Argentina, dando conciertos y mostrando en realidad bueno, que la discapacidad, por otro lado, genera otra serie de fortalezas. Lo hizo también en varios departamentos de nuestro país. En ese sentido, hoy lo está trabajando, lo queremos, por lo menos lo estamos comprometiendo a Pitufo Lombardo también para empezarlo a trabajar. Así que nosotros vamos a trabajar desde rehabilitación, pero la mirada de la discapacidad o la mirada del sistema de cuidados no es exclusivamente sanitaria. Ministra Susana Muniz, nos quedamos cortos. Quedan muchos temas por tocar, pero no va a faltar oportunidad. Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas. Yo sé que a nuestros invitados esta carpeta en cuero. Que viene muy bien. Hecha por manos uruguayas. Muchas Ministra, gracias. muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes me resta despedirlos. El agradecimiento por habernos acompañado en una nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas aquí a través de la pantalla de BTV. Hasta luego. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.